¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les voy a enseñar a instalar un motor universal, un motor genérico en un Jetta clásico. Miren, para esto ya sé lo de siempre, va a haber comentarios diciéndome que esto no lo tendría que hacer y todo eso. Al cliente ya se le dieron tres opciones. La primera era cambiar la chapa, digamos que cambiarla por una nueva. La segunda era cambiar únicamente el motor. Nada más había que cambiar el motor, desarmar la chapa, digamos que solamente cambiarlo y ya con eso quedaría. Y la más económica, que es la que decidió, que es poner únicamente el actuador universal. Por esa razón es por la que estamos haciendo este trabajo. Aquí el cliente es lo que pida. Les explico todo esto, pero de todos modos, si quieres dejar ahí tu comentario, déjalo. Así es que, entrando de lleno con esto. Miren, la forma en la que lo van a instalar es de esta forma. Vamos a acomodar esto. El actuador, como pueden ver, queda aquí. Y ahí queda el opresor. ¿Ok? De esta forma. El actuador, si notan, no está totalmente recto. Está tantito de lado. De hecho, pueden agarrar como referencia esta parte de aquí. Queda más o menos en paralelo a esta parte. Casi, casi. Y el actuador, digamos que sube la varilla hasta agarrarla aquí con la varilla original. Los cables del motor son color azul con blanco y morado con amarillo. Estos dos son los que mandan la señal para el motor. Y el motor no topa con la puerta. De hecho, digamos que la forma para sacar la medida es la siguiente. Si ustedes voltean la puerta del Jetta, van a notar que la ventaja que tenemos aquí es que queda este espacio, digamos que queda un hueco libre. Inmenso, lo estoy viendo del otro lado. Es de este lado, ¿ok? El único detalle es que aquí el motor, digamos que en esta parte no queda. Por eso tenemos que separarlo de aquí. Aquí tenemos las grapas, entonces tenemos que separarlo. Digamos que un dedo y medio, 2 dedos, más o menos, para que no tope cuando sube y cuando baje con las bases de las grapas. Porque de hecho aquí pues nos queda bastante espacio todavía. Entonces, ese perro hijo de la guayaba lleva como una hora así empezando a ladrar y ya, por eso no podía grabar mucho, pero lo van a estar escuchando por un buen rato. Entonces, el seguro queda en esta parte. No topa con esto, no topa con la tapa y digamos que puede accionar bien en esta parte. Yo quería mostrarles esto porque en este caso de la chapa, digamos que viene toda integrada. Por dentro trae el interruptor de puerta abierta y cerrada, el interruptor de seguro abierto y cerrado, el motor, la manija de afuera, la manija de adentro. Digamos que viene todo integrado. Y al principio, antes de encontrar esta forma, pues sí era un poco complicado hacerlo. Y generalmente nada más se le ofrecía al cliente lo de hacerlo de la chapa. Pero de esta forma queda bien, no topa tampoco con el vidrio. El mecanismo del vidrio muchos de ustedes ya lo conocen, entonces no topa con nada del vidrio por dentro, no le afecta en nada y queda de esta forma. Ya nada más para comprobárselos, voy a montar la puerta para que vean ustedes cómo funciona. No voy a conectar ahorita nada de esto, simplemente la voy a montar así para que vean. Digamos que ahorita la voy a poner nada más sobrepuesta. De esta parte, no sé si lo pueden ver, voy a trabar las grapas y a ver, vengan para acá. Ahí como pueden ver, ahí está el seguro, ahí está toda esta pieza bien unida, no está digamos que separado, y vamos a probar el seguro. Voy a digamos que a cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, ¿vale? De esta forma van a tener o van a instalar el actuador universal en el caso de los Jetta. Yo este trabajo, en este caso el Jetta es 2008. Este trabajo me lo han pedido hasta en años 2012, 2013, que es exactamente la misma forma de hacerlo. No me han pedido en carros más actuales. Pero pues ahora sí que es decisión del cliente, nosotros le explicamos cuáles son las opciones y ya ellos deciden qué es lo que quieren hacer. Así es que espero haberlos ayudado en este video. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, lo que sea, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Ya sé que estos videos van a ser de los hateados, que me van a dejar aquí comentarios, dislikes, lo que sea. No me importa. Esto a alguien le va a ayudar y si a ti te está ayudando a hacerlo, espero que lo puedas aplicar muy bien y que te pueda ahorrar muchísimo tiempo al hacerlo. Así es que pues eso es todo. Los esperamos en el próximo video.